realmente demostrarlo con números. Y eso es precisamente lo que Antonio Massa va a hacer el día de hoy. Me refiero a la importancia que tiene nuestra función, la función de compras y abastecimiento, y la rentabilidad de la empresa. Todos sabemos que desde luego que una buena compra tiene impacto en la rentabilidad de la empresa, pero ¿qué tanto y de qué manera? Siempre ha estado, digamos que de manera muy nebulosa, creo yo. Entonces, gracias a un modelo que está desarrollando Antonio, vamos a poder cuantificar eso y eso es lo que nos va a platicar precisamente él en el día de hoy. Seguramente muchos de ustedes ya conocen al ingeniero Antonio Massa Pereda, puesto que él está con nosotros desde el principio. Desde 99 ha estado colaborando con APROCAL, básicamente como instructor, y bueno, actualmente a cargo de estudios técnicos en APROCAL. No voy a leer su currículum completo porque nos llevaríamos la mitad del tiempo. Simplemente voy a mencionar que él es ingeniero químico, tiene una maestría en planeación y sistemas y su labor dentro del mundo de las compras ha tenido que ver principalmente con el manejo de sustancias peligrosas, pero peligrosas, realmente peligrosas, que involucran riesgos biológicos, químicos e inclusive militares, tanto en empresas, algunas empresas transnacionales, como en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y bueno, para ya no quitar más tiempo, los dejo a ustedes en manos de Antonio Massa. Bienvenido, Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien, voy a poner la lámina. Muchas gracias a Procal y a mis amigos de tantos años y a todos los presentes por esta oportunidad. Y con su permiso vamos a compartir la pantalla. Como dice Salvador, este es un tema que en general todos lo intuimos, decimos de esto lo tenemos claro que tiene que ser así. Podemos dar alguna información, pero cuesta trabajo ponerle números al asunto. Entonces hubo la oportunidad, aprovechando algunas situaciones que les voy a hablar un poquito después, de ver cómo es este tema y qué números podemos decir. Es un gran tema, ¿no? El tema de calcular el impacto y demostrar el impacto. Son dos cosas que pueden considerarse como diferentes, ¿no? Y las dos son importantes. Demostrarlo tiene que ver con poder dejar claro a nuestra organización que estamos contribuyendo de una manera sustancial, que no somos meramente un centro de costos, como muchos piensan, sino que somos un centro que genera valor agregado y que contribuye a las utilidades de la empresa. Pero por otro lado, el poderlo calcular también es importante para poder programar, poder planear, poder ponernos metas muy concretas de cómo mejorar el impacto de un departamento de abastecimiento o de compras, ¿verdad? Entonces, este es el punto importante. Partimos de algo que es muy fundamental, lo voy a tratar rápidamente, es un tema poco tratado, ¿verdad? Que es el tema de cómo se agrega valor en una empresa, en términos generales, no solamente en términos de mercado, ¿cómo se dice? De abastecimiento o de compras. Y hay distintos mecanismos. Uno es aumentar el ingreso neto, que eso es función fundamentalmente de venta y de mercadotecnia. Otro es lograr que el mercado esté dispuesto a pagar más de lo que vale un producto o de lo que nos cuesta un producto. Eso también muchas veces mercadotecnia, más calidad. Y luego el tema de reducir costos y gastos externos a la organización, que esto es función fundamentalmente de abastecimiento. Es un concepto que en México se usa muy poco. De hecho, se confunde por valores agregados de tipo mercadológico. Aquí no estamos hablando de eso, que es un tema diferente. Estamos hablando de un valor agregado económico, algo que se le puede poner números, que es preciso y que no está sujeto a discusión como podrían estar otros tipos de valores agregados. Interesantemente es muy usado en otros países. Digamos, el que más lo difundió por muchas décadas, es Japón, que lo estuvo dedicado a desarrollar países asiáticos a través de la Asian Productivity Organization y que
eh, influyó en muchos de los países que hoy hablamos de ellos como los tigres asiáticos y muchos otros más. En México, en Europa y en otros países, el concepto de valor agregado lo utilizamos exclusivamente para el cálculo del IVA. O sea, definimos cuál es el valor que está agregando la empresa y eso es lo que nos tasa el gobierno, ¿verdad? Nos pone un impuesto ahí y nos permite recuperar IVA pagado en otras cosas, en nuestro propio abastecimiento. Pues es un concepto que no siendo nuevo, en México ustedes encontrarán con que si buscamos los estados financieros de las empresas, no hay ningún renglón dedicado a cuál es el valor agregado. Tampoco se mide, como no se mide, tampoco se tienen metas, tampoco se tiene una idea clara de si estamos mejorando o empeorando el valor agregado. Y eso es un problema severo. Pero nosotros que no nos toca esto, lo que nos importa es entender de qué manera nosotros estamos contribuyendo a este asunto. En los países asiáticos sí lo tienen incorporado, muchas veces lo encuentra uno como un renglón específico en los estados financieros y se usa para la administración financiera y también se generan razones financieras. Valor agregado por peso invertido, agregado por cantidad de personal contratado, cosas de este estilo que sirven mucho para entender cuál es la situación de la empresa. Bueno, vamos a ver el concepto. El concepto no es muy complicado. Si están viendo ahí mi cursor, lo voy a utilizar para señalar. Tenemos de lo que nosotros vendamos, lo que sea un producto, un servicio, tenemos el precio, que sería el equivalente a toda esta barra, de nuestro ingreso neto. Pero a este precio hay que quitarle los costos y gastos directos que fueron ocurridos externamente. ¿Qué significa esto? Cosas que pagamos a otras empresas internas. Puede ser nuestros insumos, a lo mejor su contratación, mantenimiento cuando es subcontratado, por ejemplo, energía, por ejemplo, que es otra cosa que normalmente no producimos. Todo lo que pagamos afuera se le resta al precio y la diferencia es el valor agregado. O sea, de esto que valía ya lo que estamos vendiendo, pero que nosotros no lo agregamos, simplemente lo adquirimos, nosotros le aumentamos el valor por distintos mecanismos, ¿verdad? Y son costos y gastos incurridos internamente, y hay dos puntos que van aquí metidos, independientemente de que está mano de obra, que están otra serie de cosas que nosotros manejamos. La depreciación es uno de los conceptos importantes, porque es lo que hacemos con el patrimonio de la empresa, entonces una situación interna, y muy importantemente, en valor agregado, en este tramo que está aquí, están las utilidades. Al nosotros aumentar el valor agregado, si todo lo demás se mantiene equivalente, las utilidades van creciendo. Pero sí, es muy importante verlo desde ese punto de vista. Voy a utilizar estas barritas como si fuera una especie de Lego para ir comentando un poco cómo ocurren esos mecanismos y tener ya una base y de ahí pasar a decir, bueno, ¿y esto de qué manera nos influye en el aspecto de las compras? La fórmula es muy sencilla. El valor agregado es igual al ingreso neto menos los costos y los gastos que hemos pagado a entes externos, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo ocurre esto. De hecho, hay muchas maneras de aumentar el valor agregado. Solo veré las más importantes. Por ejemplo, si el departamento de ventas logra que esta barra, en lugar de tener este ancho, tenga este ancho, o sea, que aumente la cantidad que estamos vendiendo, y si los otros costos y gastos se mantienen iguales, aunque tengamos que gastar o invertir, mejor dicho, en marketing y ventas, aumentó la cantidad vendida y por lo tanto aumentó también la utilidad, ¿verdad? Estos se mantienen constantes porque son básicamente costos y gastos directos incurridos externamente. Y en este pedazo de acá están muchos de los de los gastos fijos. Entonces, de manera que aparentemente, aunque se mantienen iguales en cantidad, le impacta menos a la empresa. Entonces, aumenta la utilidad. Este es probablemente uno de los ejemplos más conocidos.
seguramente del que más se habla, ¿no? Otro ejemplo aquí, ¿verdad? Aquí ya no estamos hablando de que se aumente la cantidad vendida, sino que se aumente, gracias a la labor de mercadotecnia, lograr que el mercado esté dispuesto a pagar más, ¿verdad? Entonces nos encontramos con que esto se mantiene igual, costos y gastos, otros costos y gastos también se mantienen igual, y seguramente habrá que aumentar el gasto en marketing y ventas. Esto no es gratis, ¿verdad? O sea, el hecho de que el mercado esté dispuesto a pagar más no es una casualidad, ni es un milagro. Hubo una labor de marketing y de ventas para convencer al mercado de que le damos mayor valor. Y si logramos esto, obviamente la utilidad va a aumentar. Ahora, el otro concepto es decir, bueno, ¿y cómo se conserva el valor? Porque una cosa es producir valor, generarlo, pero además, ¿cómo mantenemos el valor o cómo lo conservamos? De hecho, si nosotros operamos mal, podríamos tener, como lo hemos comentado alguna vez en Aprocal, el hecho de que no solo no estamos generando valor, sino que lo estamos destruyendo. ¿Cómo se conserva el valor? Pues hay varios mecanismos. Uno muy claro es retener al cliente. Pocas veces nos damos cuenta que los clientes perdidos nos cuestan dinero no solo porque nos dejan de comprar, sino porque tenemos que gastar en tener nuevos clientes que sustituyan a esos clientes perdidos. Otro punto es aumentar la productividad, menos costo de personal por actividad realizada. Este es el que más comúnmente usan las empresas sin estar pensando en el concepto de valor. También tener menor costo de fallas, menos retrabajos, ¿verdad? Porque tenemos control de calidad. Esa es otra cuestión interesante. La tesorería de la empresa puede conservar el valor reduciendo el costo de financiamiento o, en su caso, mejorar el rendimiento de tesorería si es que tiene esa posibilidad. Y también mejorar el uso de las instalaciones y el equipo, y esto nos permite reducir depreciación y además alquileres por peso de ingreso. Y puede haber otros, ¿no? Pero como que el concepto es este, lo generamos el valor por un lado, lo conservamos por otro. Y en el lado de compras y abastecimiento, claramente, esto ocurre también. Si nosotros mejoramos nuestra productividad, logramos hacer mayor cantidad de trabajo con menor cantidad de personal, tenemos menos fallas, contribuimos a retener al cliente, y aquí valdría la pena poner también, en el caso de nuestro, de tener a los proveedores estratégicos, que muchas veces los perdemos y nos cuesta trabajo y dinero recuperarlos, y sobre todo recuperarlos en las mejores condiciones, ¿verdad? Todo eso son maneras de conservar el valor. Por el abastecimiento, ¿qué es lo que pasa? Si yo aquí en la parte de abajo, por mi negociación, por el trabajo de un departamento de compras y abastecimiento, logro reducir los costos y gastos que incurre externamente. Obtengo descuentos, puede ser por muchos mecanismos, simplemente mi propia labor de buscar nuevos proveedores puede ser que me permita reducir esta cantidad. Si logro hacer esto, y a lo mejor sí necesito mejorar un poco el costo de abastecimiento, no por otra cosa, sino porque a lo mejor necesito equiparnos, entrenar al personal, contratar personal o promover personal muy valioso, ¿verdad? Entonces, si logramos esto, y aunque los costos y gastos se mantengan iguales, la utilidad va a crecer. Conste que esto es como poner un Lego y decir, mira, estos son los bloquecitos básicos. Imagina que estamos aquí como un muchachito que está trabajando con su Lego, pues está haciendo cosas con cubos, ¿verdad? La idea es meramente tener el concepto. Obviamente es más complejo que esto. Por otro lado, si reduzco fallas y retrabajos, ¿verdad? Que esto tiene que ver con calidad, pues evidentemente esto se reduce. Hay por ahí un libro que fue muy famoso que decía la calidad es gratis, y algunos decían no solo es gratis, sino que tiene una recuperación mayor de lo que cuesta. Si todo lo demás se mantiene igual, aunque este costo de control de calidad aumente, la utilidad aumentó. Este concepto que estamos diciendo aquí tiene que ver mucho con un entender el funcionamiento de la empresa. En realidad, toda empresa, incluso las no lucrativas,
están generadas para dar valor, para crear valor. Pero no basta solo con crear el valor, también hay que conservarlo, retenerlo. Una vez que lo creo, tengo que ver cómo es el modo que la mayor parte de este valor que se generó se quede en forma de utilidad. El concepto es este. Más va a agregar valor y capturar valor, esto me lleva a mayores utilidades. Ahora, esto no es importante porque no se trata nada más de tener utilidades, sino, como nos han enseñado muchas veces, a lo mejor en las escuelas, que el patrón que le busca solo la utilidad y que la utilidad solamente le sirve a los patrones y esto y lo otro, que es un concepto muy limitado, ¿verdad? Cuando tú tienes mejores utilidades, a tu empresa no le estás dando solo dinero, estás dando libertad, muchas libertades. Una empresa que tiene buenas utilidades puede tener todo este tipo de libertades que vemos aquí. No las voy a leer completas, pero por ejemplo puede gastar en capacitar mejor a su personal o pagar mejor a sus empleados o también bajar sus precios porque la utilidad se los permite y captar más mercado, dar por supuesto mejor dividendos a los accionistas. Incluso si la empresa quisiera crecer y atraer nuevos inversionistas, una empresa que tiene muy buenas utilidades se puede vender cara. O sea, son el tipo de cosas que nos permite hacer y que deberíamos de estar buscando, no solo abastecimiento, en realidad es una tarea para toda la empresa. Pero es importante que nosotros en compras y abastecimiento tengamos muy presentes que lo que estamos haciendo aquí contribuye a muchas cosas más. No es exclusivamente pensando en que el accionista esté muy contento y nos dé una felicitación al final del periodo. Estamos hablando realmente de la vida de la empresa. Curiosamente, cuando una empresa tiene bajas utilidades, a la vez tiene muy poca libertad. Una de sus pocas libertades, y parece contradictorio, pero es así. Empresa con bajas utilidades, una de sus pocas libertades es bajar todavía más sus precios. Parecería absurdo, pero efectivamente lo hacen la mayoría de las empresas, con la esperanza de que al bajar mis precios, algo más podré vender. Que no siempre ocurre así, y a veces, muchas veces, se entra en un círculo vicioso que termina en la quiebra, ¿no? Otra libertad que tiene es no darle dividendos a los accionistas, decirle a los dueños, ¿saben qué, señores? No hay lana, lo sentimos mucho, pero no podemos darles dividendos a ustedes. Y otra cosa que puede hacer es buscar también nuevos inversionistas, ofrecerles su propiedad en una parte de la empresa, pero como la empresa tiene pocas utilidades, pues van a tener que darles acciones baratas para que les parezca interesante. Este es el concepto, ¿verdad? Ahora, ¿qué más podemos hacer nosotros aquí ya regresando a nuestra tarea? ¿Verdad? Tenemos un concepto muy importante. No es solo cuánto reducimos nuestros costos a través de nuestra negociación. Hay conceptos con los que nosotros podemos contribuir y es trabajar sobre todo en mejorar el capital de trabajo. El capital de trabajo de la empresa está constituido por lo que hay en caja y bancos, ahí no tenemos nada que hacer. Cuentas por cobrar, que esto depende sobre todo de mercadotecnia y venta, que usa la parte de dar crédito como un incentivo. A nosotros sí nos puede funcionar, podemos contribuir mucho a mejorar los inventarios de la empresa. En nuestra negociación, precisamente, por ejemplo, lograr entregas justo a tiempo, entregas fraccionadas, entregas repartidas a lo largo del tiempo, ¿verdad? Esto nos permite tener costos muy baratos de inventario. Y eso va directo a las utilidades. Lo otro es... Stop video. Perdón. Hablábamos en cuentas por pagar, que también es otra parte de nuestra negociación. Nosotros obtenemos crédito en nuestros proveedores. Y esto es importante. Esta bolsa que está aquí, lo que llamamos capital de trabajo, le cuesta a la empresa. Y le cuesta de dos maneras. Le cuesta por lo que cuesta el financiamiento, podríamos llamarle el costo del dinero. Toda empresa necesita financiarse y una parte importante lo va a hacer para capital de trabajo. Este costo del dinero está ahí.
Pero al otro lado está el costo de oportunidad. Ese dinero que el empresario tiene metido en la empresa, a lo mejor le podría sacar mayor provecho teniéndolo en otro lugar, en la propia empresa, no en cosas que no generan utilidad como son los inventarios. De hecho, los inventarios tienen una característica muy interesante. Es un pago que hacemos por nuestra seguridad, pero no ganamos nada con tener inventarios, nos están costando. Y eso es importante tenerlo también en cuenta, ¿verdad? Entonces, estos son, si mi empresa da, por ejemplo, un 15% de utilidad al año, y yo estoy endeudándome a un 20% anual, pues estoy trabajando para el banco. Si ese inventario me está costando un 20% anual de utilidad, más bien de financiamiento. Vamos a entrar un poco al fondo del asunto. ¿Cómo usamos esto para medir datos, para poder medir el impacto financiero del abastecimiento? Esto ya lo comentaba Salvador, es algo que lo tenemos intuitivamente, pero que necesitamos tenerlo con un poquito más de precisión y poder manipular esos datos. Lo que usé aquí, porque pues, muchas veces por razones de confidencialidad no se puede tener información de empresas, fue utilizar simuladores que se usan para la enseñanza de estrategias, sobre todo de negocios. Y con ello tengo yo en este momento alrededor de unos 450 estados financieros de empresas que fueron operadas por distintos grupos, con distintas condiciones, con distintas estrategias, distintas formas de invertir, incluso con diferentes productos. Y con ese grupo de resultados, escogí algunos para hacerle lo que les voy a ustedes a mostrar. Pero esto básicamente sirvió para generar una base de datos que nos permitiera generar este tipo de trabajo. Hay muchos simuladores, ¿verdad? Y como decía yo, aquí tenemos mucho acceso a muchas corridas. Estas corridas se generaron al azar porque era un medio de competencia. Grupos de personas que estaban utilizando el simulador estaban trabajando para ver cómo iban ganando o iban perdiendo. El método que utilizamos fue crear un modelo, que les voy a mostrar en un momento más, y luego ir cambiando una variable a la vez, acumular los impactos y comparar el efecto. Voy a mostrar el simulador completo, ¿verdad? Si me permiten un segundito. Bueno, antes de esto lo pasé aquí y les voy a mostrar cómo funciona. Y después vamos a ir viendo pedacitos de algunas de los movimientos que se hizo para poder comparar. Los resultados fueron muy variados porque dependen de muchas cosas. ¿Qué clase de negocio es? ¿Es una empresa de servicios? ¿Es una empresa de manufactura? ¿Es una empresa solamente de comercialización? ¿Es una empresa de tecnología? En fin, varía según el tipo de negocio. También depende de la estructura financiera de la empresa. El empresario está muy endeudado, poco endeudado, está cerca o está lejos de su punto de equilibrio, cuál es el costo de financiamiento que tiene. Incluso depende de sus decisiones estratégicas, qué tanto ha invertido en mercadotecnia, qué tanto ha invertido en automatización, qué tan buena planeación tiene, ¿verdad? Y el primer resultado que encontramos aquí es que no tenemos resultados homogéneos, ni siquiera entre diferentes tipos de empresas. Por poner un ejemplo, yo no les podría decir a ustedes un dato como que si ustedes reducen un 10% el costo de adquisiciones, sus utilidades van a subir un 6%. No puedo decir eso, porque habrá empresas en que aumente mucho más que el 6% y otras empresas que aumenten menos que el 6%. Dependerá de lo demás. Lo que sí se puede hacer, una vez que uno tiene el modelo, es simular los efectos dentro de la misma empresa, ir jugando con los números para decir, bueno, y si yo cambiara esto, ¿qué pasaría? Y si yo cambiara esto otro, ¿qué pasaría? Ir viendo el impacto. Y esto es extraordinariamente interesante y útil, ¿no? ¿Cómo opera el simulador? Esto es una parte que, si me permiten un segundito, me voy a salir de aquí, ¿verdad? Dejo y vuelvo a compartir para entrar ahora.
propiamente al simulador que está hecho en Excel, ¿verdad? Esta es una de las dos que utilicé para esta plática. La primera, que es esta que tenemos aquí, la vamos a ver a detalle, ¿verdad? La otra solamente la veremos y veremos algunas comparaciones. Lo que hice es, tengo en esta columna son todos los estados, los resultados de un estado financiero, ¿verdad? Tenemos aquí las ventas, los costos variables, manos de obra, materiales indirectos, algo que es fácil de obtener, pero que la mayoría de las empresas no lo tienen separado, que es el costo de tener un inventario. Esto en algún momento Aprocal hizo una serie de encuestas sobre esto y llegó a ciertos números también. Y esto sería el total de costos variables, ¿no? Luego tenemos lo que llaman costos de estructura, para no decirles costos fijos. Pero está aquí la depreciación, lo que se pueda gastar en investigación y desarrollo, lo que cuesta promoción y ventas, y lo que cuesta administración. De hecho, no hay ninguna dificultad para agregarle otros renglones o para desglosar más algunos de los que ya están, ¿verdad? El punto ya está, digamos, elaborado de manera que se pueda trabajar con él. Luego hay otras cosas. Después de esos gastos, tendríamos otros gastos, que aquí puede haber cuestiones de tipo, por ejemplo, de patentes, de pago de o reventa de equipo, o cerrar alguna unidad de negocio, que todo eso lo que se permite hacer con los simuladores, y desde luego intereses, ¿no? Y esto nos lleva al número de utilidad antes de impuestos. De los impuestos, aquí ya le cambié al simulador, el simulador está en términos de Estados Unidos, por entonces los impuestos y el reparto de utilidades son diferentes. Aquí puse lo que tenemos en México. Y llegamos a una utilidad neta, ¿verdad? Esto y permitió también, para poderlo hacer también, hicimos una serie de supuestos, ¿verdad? El supuesto de cuánto tenían de activo fijo, cuánto de inventario, cuánto costaba el inventario, que usando los datos que ha obtenido Local en sus encuestas, de lo que muchas veces ustedes han participado, es aproximadamente un 5% del valor del inventariado. Y aquí están cosas como el personal de almacenes, la instalación misma, el equipo que tiene, el espacio que está ocupando dentro de la empresa, incluso cosas como comunicaciones, electricidad, etcétera, lo que cuesta tener inventario. Y por supuesto otros conceptos como pudiera ser el robo hormiga o pudiera ser la obsolescencia del inventario. Esto es una cosa que ya se tiene fijado eso. Si tú quieres hacer esto para tu propia empresa, pues decir, sí, pero en mi empresa este es un 8%. Bueno, estas celdas que están en otro color están instaladas de tal manera que tú puedes cambiar este número y cambia todo, todos los asuntos, ¿no? Luego, el costo financiero del inventario. Ese inventario no tiene nada más ese costo. Es un dinero que está ahí y que está inmovilizado, no se puede utilizar. Entonces se utilizó el costo del dinero y se puso 12% anual, que es aproximadamente lo que se puede obtener. Y hay quien no podrá obtener menos y habrá quien no tendrá más. Y luego el costo financiero del activo fijo, que en términos generales es un poquito mejor porque hay algo tangible sobre el cual el banco puede cobrarse. Entonces generalmente se obtiene un poco menos de costo. Y pusimos aquí, que es el caso de esta corrida, un apalancamiento, o sea, la relación de deuda a capital del 98%. Ese fue un caso. Simplemente esto así opera. Esto se puede modificar. Y en la parte de arriba puse unos cuantos de los modos como se puede mejorar el valor agregado de la empresa y para después ir haciendo comparaciones. Pusimos aquí en todas al 10%, aumento de ventas, reducción de materiales directos, reducción de gastos de capital de activo fijo, ¿verdad? Reducción de inventarios, y luego esta columna suma los ahorros que ocurren con cada uno de estos movimientos. Y también para comparar, hicimos la reducción de gastos administrativos. Aquí ustedes pueden cambiar estos números, también todas las celdas que están en azul, podemos ponerle, y a lo mejor digo, aquí es un 8, y aquí es un 10, y aquí es un 12 y medio, y lo que uno quiera.
Y esto nos sirve también para ir diciendo, bueno, qué tan sensible está la empresa, qué tanto se beneficia con ahorros, o está construida de tal manera que los ahorros en sí no le benefician de una manera tan importante. Esto es digamos, el modelo mismo. Sería muy complicado y detallado y seguramente nos llevaría más tiempo del que tenemos asignado el revisar esto por completo. Voy a regresar después a volverlo a ver acá. Si me permiten, regreso a compartir la pantalla de nuevo. Y estamos acá. Permítanme, ¿sí lo están viendo? Sí. Sí se ve. Sí se ve. ¿Sí? Entonces me regreso acá. Y aquí estoy poniendo solamente algunas de las reducciones. Y no estoy poniendo todos los renglones. Estoy poniendo los renglones en donde se nota que hubo un cambio, ¿no? Entonces, primero es la reducción en materiales directos. O sea, la labor fundamental de un departamento de compras. Aquí entendemos por materiales directos, ¿verdad? Todo lo que va dentro del producto mismo, ¿verdad? Podrían ser también servicios directos. Eso se puede desglosar y ponerlo así. Esto simplemente es para mostrar cómo es el modelo. Entonces tenemos aquí las ventas igual, la mano de obra directa no va a cambiar, materiales sí cambia y aquí es donde se ve esa reducción del 10%, ¿verdad? Aquí se redujo. Si tenemos menos costo de inventarios, ¿cómo se llama? De materiales directos, ¿verdad? También va a valer menos el inventario. Aquí lo que logré yo fue por negociación obtener descuentos de distintos tipos. Entonces, usando el mismo material directo para las mismas ventas, lo hago con un producto más barato. Y obviamente también el inventario fue adquirido a un precio mayor gracias a la negociación que hizo compras. Entonces tenemos aquí dos efectos diferentes, ¿verdad? ¿Cómo redujimos el costo de materiales directos y cómo redujimos el costo de tener el inventario? Aquí ya vemos que este cambio que está aquí logra un cambio importantísimo en la utilidad antes de impuestos, ¿verdad? Ya es diferente. Impuestos son lo mismo, papi gobierno siempre va a querer lo suyo, ¿verdad? Igual reparto de utilidades. Y nos encontramos que esta reducción, que tiene que ver con varias de las cosas que dijimos aquí, nos dio un 28,5% de aumento en las utilidades. Pasamos de tener, el simulado lo trae en miles, de 30 millones 400 mil, a tener 39 millones. O sea, un aumento muy importante. Sí, reducir lo que dedicamos, aquí dejamos fijo todo lo demás. Si se fijan lo que dije, el método que usan mucho los economistas del ceteris paribus, de mantener todo lo demás igual. Aquí redujimos solamente el gasto en bienes de capital. Entonces las ventas son las mismas. La depreciación baja, porque ahí es el efecto en inmediato, ¿verdad? Inmediatamente baja la depreciación. De la depreciación, ustedes recordarán, nos permite deducir de impuestos la 10ª parte de cada inversión nueva que haga. Entonces, si lo logramos, podemos, y obviamente no estamos logrando este ahorro sobre todo lo que tenemos ya invertido, sino solo sobre la nueva adquisición. Aquí lo que pusimos como supuesto es que cada año se renueva un 10% del equipo. Entonces, a ese aumento del 10% es el que se le aplica el 10% de depreciación. Por eso la cantidad no es tan importante. Pero por otro lado, sí reducen el costo de intereses, porque eso ya lo estamos comprando a un precio menor y tenemos que financiarnos en menor medida. De modo que tenemos dos lados donde nosotros estamos mejorando la utilidad de la empresa. Mejoramos la depreciación y de una manera más importante estamos mejorando también la parte financiera. Todo lo demás se mantiene igual. Obviamente la utilidad de impuestos ya creció. Tenemos nuestros impuestos. Y aquí nuestro ahorro es un 2,2%. Una tercera es reducción de inventarios. Esto no es lo mismo que la anterior. No estamos obteniendo inventarios a un costo menor. Estamos logrando, por ejemplo, una negociación para que nos entreguen justo a tiempo.
¿verdad? Y que no tengamos alguna cuestión ahí inmovilizada, ¿no? Entonces esto, para irme un poquito más rápido, estamos ya dejando espacio para preguntas, no sería un aumento mínimo, ¿verdad? Del 0.3% en las utilidades. La suma de las tres columnas que hicimos nos da un aumento del 31%. O sea, en este caso en particular, no quisiera yo que lleguemos a la empresa diciendo, lo podemos lograr un ahorro del 31%. Bueno, esto fue una simulación con unas condiciones muy particulares. Lo importante es que tenemos un instrumento que nos puede permitir calcular qué es lo que puede ocurrir en la empresa, ¿verdad? Y de qué manera nos podría beneficiar. Ahora, por comparar, solamente por comparar, ¿verdad? ¿Qué pasaría si en lugar de hacer esto, logramos aumentar las ventas en un 10%, ¿verdad? Y luego la venta aumentaría un 10%. La mano de obra, como es directa, o sea, tiene que ver directamente con lo que estamos produciendo, también aumentaría igual los materiales directos. El costo de tener inventario aumentaría en la misma proporción. Todo esto aumentaría en la misma proporción. Cuando yo estoy aumentando las ventas un 10%, aumento todo esto que finalmente todo tiene un costo, ¿no? Luego también tendríamos que aumentar los gastos de promoción y ventas. Yo estoy suponiendo que la empresa es una empresa que funciona bien en su grupo de mercadotecnia y ventas y que si no venden más no es porque estén de flojos, sino porque no se ha invertido a lo mejor en mayor promoción o en más personal de venta, ¿verdad? Mejorar el servicio al cliente, en fin, otras cosas. Aquí es importante también decir que estamos considerando este aumento de ventas es, perdón, a los mismos precios que teníamos antes. Si yo aumento mis ventas bajando los precios, se puede hacer, por supuesto, el simulador lo permite, pero ya tendríamos que poner una cantidad menor, una proporción mayor de los demás gastos. Estoy reduciendo el valor agregado, pensando en que lo voy a ganar en el volumen. Pero bueno, eso tendría que calcularse de otra manera. Si logramos esto, tenemos aquí abajo un 19% de mejora, ¿verdad? Si recuerdan ustedes, manipulando la parte de abastecimiento, podríamos tener un ahorro del 31%. Haciéndolo por el lado de las ventas, tendríamos solo el 19%. En este caso en particular, en esta corrida en particular del simulador, sí se pudo lograr una mejora en los dos casos, pero en ese caso fue mejor el resultado por el lado de abastecimiento que por el lado de ventas. Y otro para hacer la reducción de costos administrativos, que por cierto, esto es lo más popular en las empresas. En cuanto hay algún problema de inmediato, se busca cómo se reducen los costos administrativos, ¿verdad? Y sí, tenemos aquí esto igual, pero baja el costo de administración. Pero en realidad el impacto es mínimo, es 0.6%. No es que quisiera yo llegar ya con esto a una conclusión definitiva, pero da la impresión que por lo menos en la mayor parte de las empresas, bajar los costos administrativos no tiene un impacto tan fuerte como sería mejorar la labor de abastecimiento o mejorar la labor de mercadotecnia y ventas. Eso que es algo que pues muchas veces no nos queda muy claro. Déjenme regresar un poquito a nuestro simulador para mostrar el otro ejemplo que traje. Ya darse un cierre y poder contestar preguntas. Esto es el que vimos anteriormente, ahora viendo este otro, que es un caso diferente. Bueno, está construido de la misma manera y me voy a ir a la parte final. En este caso, bajando un 10%, aumentando un 10% las ventas, aumentaría un 16% las utilidades, ¿verdad? Pero por la estructura que tiene esa empresa, reduciendo los gastos administrativos de abastecimiento, solo aumentaría un 10% la utilidad en forma directa, más lo que aumenta por capitales, por CAPEX, por gastos en medios de en bienes de capital, o lo que bajaría también por
otros conceptos. En total, manipulando toda la parte de abastecimiento, podríamos obtener una mejora de la utilidad del 11,5%, mientras que cambiando la cuestión de mercadotecnia y ventas tendríamos un 16%. Lo quise presentar, y quise presentar como dos casos extremos. El caso que encontré muy favorable y el peor caso, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, la realidad está entre estos dos extremos, ¿no? Pero es interesante ver que sí, en diferentes condiciones, pues los resultados no van a dar igual. Y sí, bajar los gastos administrativos, pues tienen también un impacto muy pequeñito. Realmente, casi podríamos decir que no pintan. Y esto pues vale la pena tenerlo muy presente, ¿verdad? Muchas veces en las empresas nos vamos por lo fácil, lo medible, y nos cuesta trabajo muchas veces el ver otras cosas. Este es el concepto, damas y caballeros. Voy a tener unos minutos para oír sus comentarios, preguntas, cosas por el estilo. Permítanme un segundito. Esto pues a manera de conclusión, yo creo que la conclusión más importante es que se puede hacer esto, cosa que no teníamos tampoco tan fácilmente, ¿verdad? La primera y muy importante es que la función de compras, abastecimiento genera utilidades. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente, salirnos del paradigma muy vendido en todo el mundo de que nosotros somos un centro de costos, es decir, no, somos un centro de valor, somos un equipo que genera utilidades a las empresas y los mecanismos son los que comentamos aquí. No hay una regla única, pero sí se puede demostrar que hay una contribución al valor agregado y una utilidad que es sustancial. Aún en el menor de los casos, mejorar un 10% la utilidad, que fue el peor resultado, sigue siendo muy bueno. Obviamente dirá uno, oye, ¿y por qué no hacemos al mismo tiempo mejorar las ventas y mejorar el abastecimiento? Por supuesto. El modelo para facilitar las cosas lo pone todo como dejando todo lo demás de una manera fija, pero en la vida real, el manejo de una empresa trataría de mejorar en distintas partes. Aquí el punto es tener claro qué contribuye más y en nuestro caso en particular, que nosotros como abastecimiento y compras tenemos la posibilidad de mejorar de una manera importante las utilidades. También es importante tener mecanismos para hacer visible esa contribución. Este modelito que estamos desarrollando, ¿verdad? Busca esto exactamente, hacer visible el asunto. Porque de otra manera nos seguimos con una idea vaga de que sí, algo mejorará la empresa si usted trabaja más baratito. Y como tenemos las cosas, no nos cuesta mucho trabajo, pues córtele un 20% al personal y que todo el mundo haga más. Pues sí, es una manera de verlo y a lo mejor hasta funciona. Pero significa que no estoy haciendo un estudio de veras, no estoy entrando de veras a ver dónde están las tripas del asunto y dónde está el verdadero resultado, ¿verdad? Y no dedicarme nada más a un número así como que del Olimpo cayó un rayo diciendo 10% de corte parejo para todo el mundo, para que nadie proteste. Esto nos lleva un paso más allá. También esto nos permite hacer un análisis de sensibilidad muy viable, decir, bueno, ¿y qué pasaría si en lugar del 10% solo logro una mejora del 8 o una mejora del 5? O si puedo mejorarlo al 12, puedo mejorar el 13. Las mejoras no son necesariamente lineales. No es una regla de 3. ¿Y por qué no? Porque en la empresa tenemos costos fijos y gastos fijos y costos variables. Y eso hace que no simplemente yo diga, bueno, si con un 10% mejoré un 10% la utilidad, pues con un 20% ahora voy a mejorar un 20% la utilidad. No, no es tan lineal. Y sí vale la pena hacer un análisis de sensibilidad. ¿Cómo? Esas celdas que puse con otro color, las puede uno estar moviendo y te permite también de alguna manera decir, bueno, ¿y qué pasa si cambio varias a la vez? Esa es una gran ventaja de esto que estamos manejando, ¿no? Y comparar también cómo está nuestra contribución en periodos diferentes y muy importantemente, establecer metas de valor. Es decir, el valor agregado en el año pasado fueron de tantos millones y ahora en este año queremos que nuestro valor agregado sea de tanto más. Y eso es muy importante para poder tener
realmente una planeación, pues ahora sí que como Dios manda, ¿verdad? Y también demostrar constantemente y consistentemente que la función de compras es un área estratégica. Es algo que APROCAL viene diciendo, pues ya, desde 1999 que me hicieron el favor de admitirme, ¿verdad? Hasta la fecha ha sido como la cantaleta permanente de APROCAL. Nosotros creemos firmemente que en lo que hacemos es realmente un punto de tipo estratégico. Bien, pues damas y caballeros, ese es el asunto. Estoy abierto para preguntas de ustedes. Encantado. Y una vez más, muchas gracias tanto a mis colegas de APROCAL como a ustedes, asistentes, miembros y socios y amigos de APROCAL. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buen día. Muchas gracias a ti, Toño, por la excelente plática. Yo creo que fue un tema sumamente interesante, tratado con mucha agilidad y sobre todo con datos contundentes. Yo quisiera nada más, si me permites, destacar tres asuntos de lo que tú ya resumiste en este momento. Yo quisiera insistir mucho en la importancia de que tengamos claro la forma como se genera el valor, pero no nada más cómo se genera, sino cómo se retiene y cómo en todo caso pudiera llegar a destruirse, porque esto es un criterio de eficiencia administrativa, no nada más para la función de compras, sino para toda la empresa. Entonces, creo que ese es un concepto fundamental que rara vez tenemos la claridad suficiente. Otro que también lo dijo Toño muchas veces, pero que quiero volver a insistir, es la importancia de que esto es un mecanismo que tiene que ser un traje a la medida. Estos modelos no son, como él ya lo dijo, no son recetas de cocina generales de decir, haga usted esto y va a obtener esto. No, es más bien un criterio de esto nos lleva a esto, pero ¿qué tanto? Depende del caso en particular. Y esto quiere decir que cada quien tendría que aplicar estos criterios a sus condiciones particulares. Creo que finalmente lo más importante es la posibilidad de que contemos con un método, con un mecanismo para cuantificar cómo se está generando este valor y qué está ocurriendo. Y esto tiene dos grandes utilidades, como herramienta de planeación y también como herramienta de demostración para nuestros jefes y sobre todo para la dirección general, obviamente la dirección de finanzas y la dirección general, de que estamos haciendo las cosas correctamente y en todo caso poder negociar las metas que de repente o generalmente se nos imponen de manera, pues, digamos que entre comillas arbitraria. Como decía Toño, este año tú compras, tienes que reducir el 20% de tus costos. Pues sí, pero espérame, el año pasado me costó muchísimo trabajo ahorrar 15 y ahora quieres que ahorre 20. Espérame, si tenemos manera de demostrar qué está pasando, creo que podemos llegar a fijar de común acuerdo metas conscientes, metas razonables y alcanzables. Bueno, habiendo dicho esto, si quieren vamos a pasar a algunas de las preguntas. Aquí tenemos una pregunta que me parece muy interesante de Diego Patiño, que nos pregunta si podemos identificar el spend analysis, el spend under management. Me refiero a que creo que se refiere a qué porcentaje del gasto es comprobado, es controlado por el departamento de compras. Seguramente sí se puede, pero no sé qué tan explícito esté, Toño, si nos puedes contestar esto. Y mira, yo creo que todo lo que puede hacer depende de la calidad de la información que tú tienes en tu empresa. Si tu empresa tiene en sus estados financieros, en todos los anexos de los estados financieros, tiene el desglose suficiente, no hay ningún problema para incorporarle renglones adicionales o dividir algún renglón de manera que después se pueda trabajar exclusivamente con ese renglón que a ti te interesa, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta más obvia, ¿verdad? Y por supuesto, pues es cuestión de platicarlo, en concepto no tiene ninguna dificultad. Es tan simple como decir, mi catálogo de cuentas permite ese desglose. Si lo permite, se puede incorporar en un modelo como este con toda facilidad. Bueno, desde luego te felicita por la excelente plática, Gracias. pero lo que sugiere es que sería muy útil que esta plática la pudieran conocer los jefes. Pues sí, estamos totalmente de acuerdo. Por favor, por favor, mire, el 100%, ¿eh? O sea, yo estoy, como dice alguno, estoy como el cura que le está predicando a los que asisten a su misa. No, se trata de asistir a los que no asisten a la misa, los que asisten a la misa ya están convencidos. ¿Para qué le sigue predicando, verdad?
Y ese es el asunto. Aquí yo le estoy predicando a los que ya están convencidos, le estoy dando más herramientas, pero ciertamente esto hay que difundirlo a otra gente y por supuesto a Procal estaría más que dispuesto, y creo yo, me tomo el atrevimiento, empezar en algún webinar que fuera para no compradores, sino para precisamente para personas, sobre todo el área de financiera y de la dirección general de las empresas, a lo mejor algo más reducido, pero yo creo que esto sería muy interesante en cualquier momento. Yo creo que aquí sería muy interesante si ustedes nos ayudan invitando a sus jefes con un compromiso más o menos formal para cierta fecha, con todo gusto lo repetimos, como decía Toño, a lo mejor bajamos el tiempo a no más de media hora para no quitarle tiempo a gente muy ocupada, pero con todo gusto podemos repetirlo en media hora, pero sí, por favor, ayúdenos con la convocatoria, de que ustedes pudieran invitar, torcer el brazo a sus jefes para que tal día, a tal hora, sí podamos tener un grupo, pues siquiera de unas 20 personas, y con todo gusto lo volvemos a repetir. Un asunto más que valdría la pena decir, este material va a estar disponible, como dijo Carlos, a partir del viernes. Esa es otra posibilidad también, el difundirlo. Y en todo caso, con eso entusiasmar a los que pudieran venir luego a oír una explicación más detallada, ¿verdad? Eso va a estar disponible allí en la página. Y totalmente de acuerdo, porque efectivamente, si se juntara un grupo que ya lo leyó, pues a lo mejor tenemos ya una discusión de mucho mayor nivel, de mucho mayor profundidad y sería pues doblemente útil. Como Sí, decía, pues, insisto en que estamos totalmente abiertos, nada más pongámonos de acuerdo con fechas. sí, mira, en realidad la ventaja sería que estaríamos más bien resolviendo dudas y objeciones. Y muchas Sí, veces el claro. tema es las objeciones, que es, sí, a ti te parece muy bien porque tú estás en compras, pero resulta que fulanito de tal, que es el que trabaja con gobierno, dice que él genera más valor, ¿no? X, ¿no? Ese tipo de objeciones es la mejor manera de hacerlo en vivo, ¿no? Tenemos un participante que levantó la mano, Luis García. Sí, A tus Luis, sí. órdenes, Luis García, 75 años. Bien. Soy licenciado en Bienvenido al club. economía. Sí, claro. Toño, Sí, ya claro. somos poquitos, Toño. Sí. Oye, más bien es una consideración, y si estoy equivocado, Toño, todavía tengo la capacidad de rectificar, y si no, bueno, pues que me arropes. Y tú Okay. también, el otro, no me acuerdo tu nombre. Okay. Como economista, yo he estado por primera vez enfrentándome a lo siguiente: convertir el gasto en inversión para aumentar la competitividad del producto en términos de pesos y dólares. Esto quiere decir convertir el gasto de energía eléctrica energía eléctrica, reduciendo que gaste menos watts y que dé más iluminación. Y así tenemos pues varias, bueno, ok, con eso redondeo. ¿Y qué nos lleva a esto? Normalmente compras, está en un, y no se enojen por favor, bueno, lo digo de otra manera, el ROI mentado. El ROI es el retorno de la inversión, correcto. En este caso no es inversión. El comprar, voy a hablarlo de lo más reditual. Una empresa que tiene tanto 5,000, 6,000 pesos de luz, pues pone paneles solares, gasta 70,000, 80,000, 100,000, 150, y a la vuelta de 2 años ya terminó de pagar los paneles, y entonces tiene 20, 15 años de energía eléctrica gratis. Perfecto. Entonces no es ROI, porque no retorna la inversión. Lo que va a dejar es de gastar en 1 año y medio, en vez de pagarle a la CFE, le va a pagar al proveedor del panel solar. Y con esto acabo, a reserva que Toño y el otro joven amigo que se me ve el nombre, podemos echar una platicadita para que me orienten sobre todo. Vendo 10 productos de patente nacional que tiene como objetivo convertir el gasto en inversión. Voy a poner este caso, el último. Tenemos una patente mexicana que reduce el gasto de pesos en tu recibo de agua.
¿qué sucede? El recibo, el medidor marca el tránsito de las burbujas de aire, o sea, se venden aire y agua. Bueno, pues nuestra válvula lo que hace es una retención, una dificultad del tránsito del agua por el medidor. Punto, y te reduce 10, 20, 30, 40 y hasta el 50% según la presión del agua. Ok, ya acabé. A tus órdenes, y si me orientan, te los agradezco. Bueno, yo creo que la respuesta sería muy larga, pero en principio lo que estamos diciendo, efectivamente se puede hacer de esta manera. Y te doy toda la razón, el ROI solo mide una parte de las cosas y no mide, bueno, más que hablar de un ROI tradicional, tenemos que decir, bueno, ¿cuál es el valor agregado por peso invertido? Que ya no estás hablando de utilidad neta, estamos hablando de valor agregado. Y yo creo que ahí sería mucho más claro. Y esto va con la filosofía con la que hemos enfrentado este asunto. En cuanto al modo de hacer un poco más de plática, ahí sí lo dejaría en manos de Salvador, ¿verdad? Pero yo por mí estoy más que dispuesto a discutir el asunto. Pero sí, sobre ese concepto, Luis, de decir, tratamos que construir un medidor diferente, que no sea solamente la utilidad neta, sino pensar como hacen los japoneses, en términos de valor agregado. Ahí es donde se ve con mayor claridad lo que tú estás diciendo. Correcto. Sí, yo creo que, bueno, sí, perdón, Luis, sí. Estamos a 5 minutos de terminar. Tenemos varias preguntas más, no nos va a alcanzar el tiempo para todas. Simplemente quisiera yo mencionar dos que creo que son interesantes. Toño, alguien nos comenta, Esteban Palomo nos comenta, ¿qué pasa cuando manejamos proyectos que se desfasan en el tiempo, proyectos de largo alcance que se desfasan en el tiempo? ¿Cómo los podrías incluir en el simulador? Bueno, mira, se puede indudablemente. De hecho, en el simulador original de donde saqué los datos, manejamos los datos acumulados por 8 años de simulación y no tiene mayor problema. No hay ningún problema en ir acumulando los resultados. Es un poco más complejo de construir, pero en sí no tiene ninguna dificultad seria, ¿eh? Perfecto. Otra pregunta es si va a estar disponible el simulador. No, la verdad es que el simulador involucra altos costos de propiedad intelectual, porque en el fondo es un simulador de Estados Unidos al que Toño tiene acceso por ser catedrático. No se puede usar libremente. Sí se podría de alguna manera usar la interfase de Excel, pero esto de todos modos involucra un cierto costo, de manera que no va a estar disponible de manera libre. Si alguien quisiera hacer algunos cálculos, pues póngase de acuerdo, en contacto con nosotros para ver qué pudiéramos hacer, pero sí habría algún costo involucrado. Dado que hay muchas felicitaciones, inclusive una de Bolivia. Desde Bolivia nos están escuchando. Muchas felicitaciones para ti, Toño, por la excelente presentación. Creo que el tema da para más. Y si hay mucho interés, lo que decía es que lo que creo que podemos hacer es hacer una reunión de seguimiento, por ejemplo, involucrando a Luis García como panelista, de hacer una especie de mesa redonda para profundizar en comentarios, ya en comentarios más específicos. Si les parece, podemos poner una fecha tentativa para dentro de a lo mejor un mes, unas 3 o 4 semanas, y si vemos que hay suficiente interés, lo hacemos, y si no, pues lo dejamos por la paz. Con esto también sería bueno que nos dieran ideas. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Y está mal? ¿Por qué? Exacto, sí. Creo que, Salvador, lo más importante es en qué estoy equivocado. Para que la idea que tengo, que está chiquita, o que tengan ustedes y me apoyen, pueda hacerse grande y madure el fruto. Claro. Y hay una guerra que no quiero plantear, pero que es real y la dijo Otoño. Me consta en corporativos de muy alto nivel, bueno, los corporativos están en un muy alto nivel, ventas, compras, bájale y bájale y bájale y bájale. ¿Y qué le dicen a ventas? Venta, vende y vende. Pues sinceramente, pues tiran para un lado y tiran para el otro y nadie se mata porque nadie se deja. Lo comentó Toño en un comentario. Oye, ya aumenté las ventas 10%, ahora quieren 15%. Oye, ya reduje el 20% de gastos de compras, ahora
de abastecimiento, ahora me pides otro 15. Yo no creo que esto sea algo importante. Lo que es importante es ponernos a pensar cómo le hacemos. Sí, para lograr la cadena de valor. Sí, para lograr el valor agregado. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sí, Luis, yo creo que estás tocando un tema muy importante a nivel dirección general, a nivel manejo de la empresa, que rebasa realmente por mucho lo que estamos hablando de compras y que ciertamente valdría la pena que lo tocáramos, pero quizás en otro momento. Pues, nada más rápidamente, independientemente de esto que propones, y me parece excelente, de un seguimiento, yo me comprometo a responder las preguntas, no de mañana ni rápidamente, pero sí, en el curso de la próxima semana y media, 2 semanas, tener respondidas todas las preguntas. Yo que solamente en el chat hay 32 cosas, o sea, yo mando mis respuestas, le pido por favor a Carlos que me las envíe y las vemos. Y hay otra pregunta que tiene que ver con inflación, que bueno, ya no nos da tiempo de responderla hoy, pero caerán en la categoría que tú mencionas, Toño, cómo manejar la inflación dentro del simulador. Bueno, pues, perdón, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Aquí terminamos prácticamente a tiempo. Muchas gracias por su participación y por sus comentarios. Muchísimas gracias y hasta luego.